Te está engañando, lo sabes. Missy colocó mi café junto a mis papas fritas cargadas y luego se alisó el delantal mientras esperaba mi respuesta. Los ruidos de la cafetería parecían desvanecerse en el fondo. Levanté la vista del teléfono y me encontré con sus grandes ojos azules fijos en mí. ¿Cómo puedes saberlo? Se encogió de hombros y arrugó la nariz de elfo. Llámalo intuición femenina, pero en realidad, se necesita una para conocer a otra. Su voz áspera no contenía ningún atisbo de pena o arrepentimiento, ni de nostalgia en su reconocimiento de ser una infiel. Nunca se había disculpado de verdad por traicionarme. Sin embargo, tampoco había malicia. Ese fue quizás el aspecto más inquietante, el detalle que captó mi atención. No intentaba sabotear mi matrimonio, infligirme daño, ni siquiera herir a Caroline. Peor aún, no me sorprendió su revelación. Había tenido la sensación, al principio tenue pero ahora cada vez más clara, de que los recientes viajes de negocios de Caroline eran algo más que meros esfuerzos profesionales. Missy simplemente estaba compartiendo lo que ella percibía como la verdad. Te he visto aquí con ella, y puedo sentirlo. Sé que no es de mi incumbencia, pero no quiero verte herido de nuevo. G. Una sonrisa irónica jugó involuntariamente en mis labios. Lo sé. Es un poco hipócrita viniendo de mí, teniendo en cuenta que soy un poco salvaje con la moral de un gato callejero. Lo dijo con una alegría sorprendente. Yo no diría. Sí, lo dirías. Lo dijiste. Esas fueron tus palabras exactas después de tirar a Cass por la ventana. Missy sonrió. Bueno, eso era cierto, ahora que lo pensaba. Lo había dicho. Me siento mal por eso. ¿Por lo que dijiste? Parecía casi ofendida. No, por tirar a Cass por la ventana de esa manera. Olvidé que estábamos en el segundo piso. Se secó la frente con fingido alivio, echándose hacia atrás el pelo rubio cortado a lo pixie. Menos mal. No quiero que te acobardes. Además, lo que dijiste era verdad. Sigue siéndolo. Me gusta hacer el tonto. Probablemente debería haber pensado en eso cuando me lo propusiste. Maldita suerte que me di cuenta de eso antes de atar el nudo. Missy no era exactamente del tipo sentar cabeza, pero la ignorancia juvenil nos había cegado ante ese hecho. Robert Casmonet había pagado el precio de que nos diéramos cuenta, o más exactamente, de que yo descubriera a un hombre en mi cama con mi supuestamente exclusiva novia. Ajeno a su compromiso o a su convivencia conmigo, Cass había cargado contra mí en cuanto entré en la habitación. Una breve conversación podría haberle ahorrado 2 brazos y una nariz rotos. Conseguí escapar convenciendo a todo el mundo de que pensaba que estaba agrediendo a mi novia, aunque dudaba de que alguien lo creyera de verdad. Probablemente solo querían que la caótica situación saliera de sus oficinas. Cuando las cosas empiezan a parecerse a un episodio de Jerry Springer, los funcionarios suelen querer que desaparezca. La novedad desaparece rápidamente. Yo también, asintió. Habría sido un desastre. ¿Y si nos hubiéramos mudado a un piso más alto? Pobre Cass. Asentí con la cabeza, riendo entre dientes al recordar el asombro de Missy mientras mirábamos por la ventana. Sí, no se lo merecía. Una vez que Cass comprendió la situación, su memoria se volvió borrosa, para disgusto del fiscal. Sorprendentemente, Cass se había convertido con el tiempo en uno de mis mejores amigos, mucho más allá de su torpe intento de huida. Calló un momento. Bueno, tengo que volver con mis otros clientes. ¿Estás segura, Missy? Mi voz llevaba un tono quieto y sombrío, y ella miró brevemente los dedos de sus pies. Sí. Quiero decir, no tengo pruebas, pero sí. Puedo sentirlo. ¿Pero por qué confiarías en mí? No tienes nada que ganar con ello. Ella frunció el ceño fingidamente. Supongo que sí confías en mí. Estoy mucho a solas con tu comida. ¿Es por eso que siempre sabe a canela? Me había burlado de Missy durante años por su afición al chicle de canela. Ella empezó a responder con algo ingenioso, pero su expresión cambió a una de simpatía. No parece sorprendida. Algo anda mal desde hace tiempo. Incluso cuando está en casa, no está realmente allí. ¿Están discutiendo? No. En realidad no estamos conversando mucho. Eso es peor, ¿sabes? La noción de Missy como consejera de relaciones era bastante peculiar, pero siempre había sido fácil hablar con ella, llena de ideas, incluso si no siempre hacía caso a sus propios consejos. Se deja los anillos de boda en casa cuando viaja. Los he encontrado en su joyero, al menos las 2 últimas veces. Los ojos de Missy se abrieron de par en par. Bueno. Maldición. Eso probablemente no es bueno. Eso es lo que pensaba.
Deberías pedirle a Cass que lo investigue, él se dedica a eso de ser detective. Es un investigador de seguros, Missy. No es policía. Ella frunció los labios. Más o menos lo mismo, incluso tiene algún tipo de licencia de detective privado. Sabe usar el ordenador. Sabe cómo investigar cosas, ¿y tú? No. En realidad no. Cass tenía acceso a todo tipo de bases de datos, y rastrear cosas era realmente su especialidad. Me pasaré hoy por casa de Cass. Puede que tengas razón. Me dedicó una sonrisa retorcida. Suelo tenerla. Pero cuando me equivoco mucho. Cass me miró desde detrás de su escritorio. ¿Qué tan segura estás? No lo sé, no es que sea una experta en esto. Enarcó una ceja. Pensaba que tendrías alguna idea. Quiero decir, no es como si fuera la primera vez que pasa. Gilipollas. Bueno, al menos sabemos que tienes un patrón. Despiste. Vaya. Me alegro de estar recibiendo simpatía aquí. Se rió entre dientes. Oye, voy a ayudarte todo lo que pueda, al menos no seré yo el que se tire por una ventana esta vez. Jesús, ¿cuántas veces tengo que decir que lo siento por eso? Cass sonrió. Te avisaré cuando lo alcances. ¿Reuniste algunas cosas como te pedí cuando llamaste? Aquí tienes el horario de Caroline de los últimos 6 meses, el de los próximos 3, las facturas del móvil y todos los datos de la tarjeta de crédito. Le acerqué la carpeta. ¿Estás en todo esto? No su tarjeta de crédito comercial. Probablemente no podré hacer nada con esa. No me importa ayudarte, pero no voy a arriesgar mi licencia por esto. Pero no se preocupe, si pasa algo, probablemente podré averiguarlo. La mayoría de la gente no es tan lista como cree. Revolvió los papeles. Sabes que esto no arreglará las cosas, ¿verdad? Sí, lo sé. Y sabes que no importará para nada en el tribunal de divorcio, ¿verdad? Sí. Solo quiero estar segura. Espero equivocarme. No quiero reventar las cosas sin algún tipo de prueba. Pero tal y como están las cosas, si me enfrento a ella y me equivoco, podría planear el divorcio de todos modos. ¿Crees que puedes arreglarlo? Depende de lo que esté realmente mal. Si ella ha terminado con nosotros, yo también. A lo mejor estoy malinterpretando todo esto y ella solo tiene problemas de los que no sabe cómo hablar. Cass se encogió de hombros, y tuve la sensación de que no tenía muchas esperanzas en mí. Sí, bueno, lo investigaré. Dame unos días para trabajar en ello. En serio, si tiene problemas, quiero ayudarla. Tal vez es solo la presión del trabajo que la afecta. ¿Has intentado hablarlo? Apenas me habla. Cuando lo intento, se desvía y de repente tiene cosas que hacer. Eso no es una buena señal. ¿Cuánto tiempo han estado así las cosas? No estoy seguro, empezó un poco despacio, pero al menos un año. Tal vez empezó hace 1 año y medio. ¿Pasó algo entonces? Lo único que se me ocurre es cuando estrelló el coche en el hielo. Ella recogió Chino en su camino a casa del trabajo y golpeó esa intersección de la colina antes de que lo habían salado. Asintió. Sí, me acuerdo de eso. Pero no fue grave, ¿verdad? Me encogí de hombros. Algo de chapa y pintura en el coche y una contusión leve, pero el seguro lo cubrió todo. Estuvo un poco malhumorada un par de días, pero ¿qué se podía esperar? A veces esas pequeñas cosas hacen que la gente evalúe su vida. Tal vez la asustó más de lo que crees. ¿Crees que decidió engañarme por un accidente? No lo sé. Pero cosas más raras han pasado. Aún no sabemos si te está engañando. Apuntó algo en su bloc de notas. Entonces, hace 1 año y medio. No estoy seguro, no me di cuenta al principio. Parece que ha empeorado en los últimos meses. Prácticamente ha dejado de hablarme. Sus viajes de negocio solían espaciarse meses antes de que empezara esto, luego eran semanas, ahora son 1 semana o 2 como mucho. ¿A dónde va? Solo a la región norte central para su oficina, como siempre. Wisconsin, Illinois, Indiana, Michigan, Minnesota y Iowa. Solo las grandes ciudades. Eso funcionará. Tengo un montón de contactos que funcionarán, tenemos una especie de red en toda la zona. Una especie de tú me rascas la espalda. Reduce el coste del trabajo a pie. Muchos tipos me deben favores. Se movió y se echó la chaqueta hacia atrás, mostrando un gran revólver negro. Tuve que empezar a llevarlo a causa de uno de esos favores. Escanear un video de seguridad del hotel es bastante sencillo. Me quedé un momento mirando su escritorio. Espero equivocarme. Sí, yo también. Esperaba arrepentirme de haber metido a Cass en todo,
pero durante la semana siguiente, Caroline estuvo aún más distante. Si hubiéramos hablado menos, habríamos estado en completo silencio. No tuve la sensación de que me ignorara, sino de que me observaba. Su siguiente viaje de negocios la llevó a Omaha, un lugar que no me imaginaba como un hervidero de actividades ilícitas, así que me quedé de piedra cuando Cass me citó en la cafetería unos días más tarde. Missy nos sentó en un reservado lo más lejos posible de todo el mundo. Cass me acercó una serie de fotos. Lo siento, Lee. Esto es una mierda, pero parece que tienes razón. Me quedé mirando una de las fotos de Caroline encima de un tipo en la sala de un hotel. Se fue con él. No puedo estar seguro de a dónde fue, pero no volvió hasta las 3 de la mañana. Bueno, eso es una mierda. Missy se inclinó y miró la foto. Parece más un ligue al azar en el bar de un hotel que algo normal. La miré. ¿Cómo demonios puede saberlo? Inclinó la cabeza y la estudió un segundo. La forma en que está de pie. En realidad no conoce a este tipo, lo está buscando. Cass asintió. Sí, Missy es buena leyendo el lenguaje corporal. Por eso la contrato de vez en cuando para que vigile a la gente. Missy arrugó la nariz. Creía que era por mis faldas cortas y mis piernas largas. Lanzó una mirada pesarosa al techo. Miré entre ellas. Vosotros dos, ya sabéis. Missy soltó una carcajada. No, no, sino, diablos, no. Cass suspiró. Dios, dime que estás de broma. Todavía me duelen los dos brazos cada vez que cambia el maldito tiempo. Repentinamente más seria, Missy volvió a mirar las fotos. Así que es un ligue al azar, y no un tío fijo. Probablemente no hay diferencia, ¿verdad? No veo por qué. Cass se encogió de hombros. Voy a estar en Omaha la semana que viene, veré si puedo encontrar al tipo. Por la forma en que él y el camarero parecen conocerse, parece que es un cliente habitual, quizá de la zona. No sé qué diferencia puede haber, pero veré si puedo hablar con él. No veía como algo de lo que dijera el tipo podría hacerme cambiar de opinión, pero tampoco veía ninguna razón para decirle a Cass que no lo investigara. Bueno, hazme saber qué pasa. Asintió. Probablemente fue mi imaginación, pero sentí las miradas de lástima de ambos mientras me iba. No es que importara, yo misma me compadecía mucho mientras pensaba cómo se elige a un abogado de divorcios. Pasó una semana y media y una visita muy descorazonadora a un abogado de divorcios cuando Cass me llamó. ¿Está Caroline por aquí? No. Está en Denton hasta la semana que viene. Tengo un montón de cosas de las que quiero hablarte y enseñarte, pero estoy retrasado con una demanda por daños personales. Tengo que conseguir fotos de una obra de demolición y luego tengo que ir al aeropuerto. El tipo con la supuesta lesión en la espalda aparentemente está haciendo esquí acuático en Florida. Es una gilipollez con poca antelación, pero pasarán un par de semanas antes de que vuelva, y creo que necesitas ver esto ahora. Entonces, ¿qué es? Hay una carpeta en mi escritorio en la oficina con tu nombre en ella, solo llévala a la escuela en el antiguo sitio Superfund Goseland, ese es el sitio de demostración donde el tipo supuestamente se lastimó. Te veré allí. ¿Y cómo se supone que voy a entrar en tu oficina? Mierda. Se me olvidaba, un segundo. Esperé un minuto mientras hacía algo. Vale, le he mandado un mensaje a Missy. Ella tiene una llave y se reunirá contigo en la oficina. Ella podría dejar la llave. No, la oficina está más o menos a medio camino entre vosotros, es más fácil para todos si ella se reúne contigo allí. 15 minutos más tarde, me acerqué a su despacho, donde me esperaba impaciente una Missy con cara de enfado y vestida con ropa de club. Cogió un gran sobre marrón y me lo tendió. Voy a llegar tarde a mi cita. Le eché un vistazo a su top y a su falda muy corta. Parece una cita prometedora para algún afortunado. Si esa falda fuera más corta, sería un cinturón. Sí, de eso se trata. Incluso tengo un conjunto de joyería corporal de 6 piezas. Así que vamos a movernos para que yo pueda moverme. Cerró la puerta y bajó las escaleras antes de que pudiera darle las gracias. Me dirigí a mi coche y subí, preguntándome si importaba o si estaba utilizando todo esto como excusa para no presentar la solicitud durante un tiempo. Dejé el sobre en el asiento del copiloto y me dispuse a arrancar el motor justo cuando Missy golpeó la ventanilla. Oye, mi coche no arranca. No tengo mucho tiempo, pero puedo echarle un vistazo rápido. No te molestes, es el alternador. Enarqué una ceja y ella se encogió de hombros exasperada. Vale, ya sé, mi mecánico me dijo que creía que se estaba estropeando, pero era caro y había unos zapatos. No importa,
Solo necesito que me lleven al Club Electric, seguro que me pueden llevar a casa mañana por la mañana. Tendrás que esperar a que hable con Cass, pronto se dirigirá al aeropuerto y tengo que hablar con él. Missy parecía que iba a discutir, pero se encogió de hombros y subió, recogiendo el sobre. Me merece la pena esperar. Le mandaré un mensaje. Estábamos a medio camino de Gosselin cuando perdió la señal del móvil y empezó a hablar conmigo en vez de enviarle un mensaje. ¿Qué dijo Cass que estaba haciendo en la vieja mina de plomo? Vaciaron ese pueblo y lo cerraron hace años. Reclamación por lesiones. El pueblo desapareció y solo queda la escuela. Supongo que la están demoliendo o algo así. Ajá. Empezó a mirar el sobre. ¿No tuviste oportunidad de mirar esto? ¿Cuándo habría tenido la oportunidad? Me lanzó una mirada calculadora. ¿Te importa si lo miro? Me lo pensé. No, la verdad es que no. Probablemente no sea más que lo mismo. Lo abrió con impaciencia, sacó una gruesa carpeta y empezó a hojearla. Toda la información del móvil y de la tarjeta de crédito que le diste. Algunas notas, pero no puedo leer su letra. Missy hojeó la carpeta mientras yo giraba por la carretera medio desierta, pasando las señales de advertencia. Se incorporó bruscamente, con los labios fruncidos y la nariz arrugada. Cash tiene aquí los expedientes de unos 20 tipos. ¿En serio? ¿Cuándo ha dormido? Ella lo miró fijamente, dando un pequeño movimiento de cabeza de confusión. Esto no tiene ningún sentido. ¿Qué no tiene sentido? Tal vez mezcló tus cosas con otra cosa. Ella sacudió la cabeza confundida. ¿Por qué? Son todos casos de personas desaparecidas. Del último año y medio más o menos. La miré, se encogió de hombros y volvió a hojear la carpeta. Este tipo, sin embargo, es al que Cass envió la foto del móvil hace 2 semanas. Pude oír vacilaciones en su voz. Está en un informe de persona desaparecida de la semana pasada. Tenemos que preguntarle a Cass qué demonios está pasando. Tendréis que preguntárselo en persona. No tengo ni una maldita barra en este móvil. Miró a su alrededor, a la zona desolada. Lee, esto no me gusta. Bueno, ya casi hemos llegado, así que Cass nos dará algunas respuestas, y yo volveré. Me detuve cuando los árboles finalmente se despejaron, pasando a través de una puerta abierta en una valla alta marcada zona de construcción y manténgase alejado. Por fin llegamos a un aparcamiento abandonado desde hacía mucho tiempo, frente al cadáver en ruinas de una escuela vacía desde hacía mucho tiempo. Un solitario autobús escolar estaba sentado, oxidándose solo, en medio del aparcamiento, aparentemente esperando a que Mad Max pasara por allí. Pude ver el coche de Cass junto a la entrada, cerca del letrero de la escuela Gosselin. Un gigantesco esqueleto de hormigón y barras de refuerzo de la mascota del colegio asomaba junto al edificio. Me fijé 2 veces en la pintada de la oca gigante. ¿Go Hunkers? Joder, qué temporada de fútbol más dura. Respondió Missy distraídamente. Podría haber sido peor. La mascota de mi colegio era Trojans. Reduje la velocidad para detenerme junto al coche de Cass. Justo cuando empezaba a decir algo, me hizo un gesto para que me callara mientras leía medio en silencio para sí misma. Empezó a hojear frenéticamente la carpeta. No. 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 ¿De qué demonios estás hablando? Me puso la carpeta en las manos. Las fotos. Por Dios. Las fotos. Le costaba articular palabra. Las hojeé. No tenían nada en común. Diferentes trabajos, diferentes ciudades. ¿Y qué? Un montón de tipos diferentes. Ella recuperó el aliento. Revuélvelos. Sonaba como si fuera a vomitar. Era como una de esas cosas que solía dibujar en la esquina de mis libros escolares para hacer caricaturas. En el orden correcto, pasas las páginas y el pájaro vuela, la pelota rebota, la araña se arrastra. O el hombre se transforma. Cambiaba lentamente mientras pasaba las páginas, pareciéndome cada vez más familiar. Se estaba transformando en mí. Color de pelo. Color de ojos. Cada víctima se parecía más y más a mí. Las 3 últimas eran como mirarse en un espejo. Me paralicé. ¿Qué? Él. Santo. Tragó aire espasmódicamente durante unos segundos. Algunos de esos tipos fueron encontrados muertos. Volví a tantear el expediente. Palabras como sin resolver y asesinato me saltaban a la vista. Yo. Mierda. Eso es lo que pensaba. Jesucristo. Lo dije como una oración, teniendo problemas para entender todo. Caroline vuelve la semana que viene, ¿verdad? Sí. No puede estar aquí. En absoluto. Lo llevaremos a la policía. Entonces, vete.
Vete a algún sitio. Vete a cualquier sitio. Asentí mudamente durante un segundo. Eso es, si Cass tenía esto, ¿qué demonios más sabe? Ella negó lentamente con la cabeza. Tiene que ser muy malo. Cojamos lo que sea que Cass tenga para mí y volvamos a la ciudad. Debe estar dentro. En retrospectiva, entrar en la escuela probablemente no fue una de mis decisiones más brillantes. Justo después de la oficina de la escuela, donde el techo se había derrumbado por completo, había un aula abierta y pude ver a lo que tenía que ser Cass con algún tipo de abrigo encorvado en una silla esperándonos. Missy, que venía detrás de mí, seguía intentando revisar el expediente a la luz mortecina. Me detuve en seco cuando me di cuenta de que el abrigo era una manta que cubría por completo la figura. Missy levantó la vista del expediente y se quedó mirando, casi hipnotizada, mientras yo avanzaba lentamente. El férreo olor a sangre que flotaba en el aire era una señal bastante clara de que lo que había bajo la manta no era algo que quisiéramos ver. En contra de mi buen juicio, levanté la mano, agarré la manta y di un ligero tirón. Se enganchó un segundo y luego se soltó. Missy ahogó un grito involuntario con ambas manos y un montón de archivos, luego retrocedió lentamente hasta que la detuvo la pared. Exhaló un suspiro. Cass estaba esposado a la silla, la sangre empapaba su ropa y goteaba lenta y perezosamente en el charco que había bajo la silla. Tenía los ojos abiertos y apagados y una mordaza de tela en la boca. El enorme tajo que le atravesaba la garganta formaba una segunda boca repulsiva, una sonrisa desagradable y sin gracia de oreja a oreja. Dije lo obvio. Vale, esto está muy mal. Missy asintió. Es hora de hacer un nuevo plan. Sí, nuevo plan. Corre como el demonio. Demasiado tarde. La voz de Caroline cortó el aire. Pero había algo mal en ella. Demasiado alta. Quejumbrosa y maniática. Lo peor de todo, la voz venía del pasillo justo fuera del aula. Caroline apareció lentamente. Tenía la cabeza inclinada hacia adelante en un ángulo extraño y el pelo casi le cubría la cara. Un cuchillo de carnicero colgaba de una mano y una pistola en la otra. Missy saltó de la pared y se escabulló detrás de mí, retrocediendo al rozar la mano colgante de Cass. ¡Oh, Dios! Caroline levantó lentamente la vista del suelo para mirarme a los ojos. Su mirada estaba desenfocada, clavada en mí. Demasiado tarde, late. Un extraño ritmo infantil en su voz hizo que se me revolviera el estómago. Levanté una mano intentando averiguar qué decir. Caroline. Parpadeó y me apuntó lentamente con el cuchillo. Hiciste trampa. No deberías haberte asomado. Así no es como jugamos a este juego. Le quitarás toda la diversión. Mierda. Missy lanzó los archivos a Caroline, cegándola con una ventisca de papel. Corre. Missy me empujó y las dos salimos disparadas hacia la puerta lateral del aula. Un disparo retumbó ensordecedor cuando giramos por el pasillo y nos dirigimos hacia una puerta que debía ser una salida de emergencia. Nos lanzamos a la brillante luz de la luna, a punto de chocar contra la gigantesca escultura del ganso del apocalipsis en descomposición. Mientras corríamos por el aparcamiento lleno de maleza y gravilla hacia el coche, eché una rápida y aterrorizada mirada por encima del hombro. No había nada. En el lugar donde esperaba que Caroline corriera tras nosotros, la puerta de incendios estaba abierta y la negra oscuridad bostezaba vacía. Disminuí la velocidad y Missy me miró furiosa. ¿Qué estás haciendo, ella? Su voz se cortó al ver lo que yo estaba mirando. ¿Dónde está? Pensé que estaría persiguiéndonos. Sí, yo también. ¿Por qué nos dejaría? Esto probablemente no es bueno, ¿verdad? Miré alrededor del lote abandonado. Tal vez un poco frenéticamente. Por lo que podía ver, Missy y yo estábamos solos, pero la luz de la luna cayendo a través de los árboles dejaba sombras tan marcadas y negras que podríamos estar rodeados por un ejército de Carelines. No lo creo. Nos dirigimos de nuevo al coche. Mierda. En cuanto vimos el coche, supe que estábamos jodidos. El capó estaba abierto, y pude ver cables colgando. Probablemente no era nada que no pudiera arreglar si tuviera tiempo, pero realmente no tenía la sensación de que fuera a tener ese tiempo. ¿No lo cerraste? Missy me miró incrédula. Claro que sí, pero sabes que ella tiene llaves, ¿no? Lo siento. No lo había pensado. Missy se acercó y tiró de la manilla de la puerta de Cass. Por supuesto, estaba cerrada. La puerta principal de la escuela se abrió lentamente. ¿No es divertido este juego? La voz de Caroline me heló la sangre.
Sin decir ni una palabra, Missy y yo salimos corriendo hacia la parte trasera de la escuela. Missy tropezó al doblar la esquina. La cogí de la mano y evité que se cayera. Ten cuidado. Me fulminó con la mirada. Para ti es fácil decirlo. Si hubiera sabido lo que iba a pasar, no estaría vestida como la tonta del culo que muere a los 5 minutos de la maldita película. ¿En serio? Me miró exasperada. Al menos me habría puesto zapatillas de correr. Me habría reído si no pensara que eso nos habría hecho derrumbarnos a los dos. Missy estaba haciendo lo que Missy siempre hacía cuando las cosas se ponían mal. Hacer bromas peores. Nos abrimos paso alrededor de un cartel que declaraba que el montón de tablas y metal podridos que había detrás era el invernadero 4H de Goceland para una América mejor y más verde, y empezamos a abrirnos paso a través de él. ¿A dónde vamos? Al infierno, sí lo sé. La última gasolinera que vi estaba casi 20 millas atrás. ¿Sabías que tenía un arma? Missy cautelosamente pasó por encima de montones de escombros. Estoy bastante seguro de que era el arma de Cass. Por fin llegamos al otro lado del invernadero y Missy empezó a volverse hacia mí para decirme algo. Caroline salió de la sombra del edificio justo delante de nosotros. Obviamente, acababa de volver de la escuela. Su voz tenía un extraño tono infantil. Sabes, no eres muy bueno en este juego. Probablemente sería más difícil para mí si, ya sabes, dejaras de hablar. Missy emitió un sonido, algo sospechosamente parecido a un IMEP, y salió corriendo hacia la derecha, pero Caroline se cruzó en mi camino, sin dejarme otra opción. Giré sobre mí misma y volví a atravesar el desorden tan rápido como pude. Una risa espeluznante flotaba en la oscuridad detrás de mí. En cuanto me alejé de los restos del invernadero, vi una puerta parcialmente abierta. Me agaché y me detuve para que mis ojos se adaptaran. La oscuridad era total, con franjas de luz de luna blanca y plateada que se colaban por donde el techo podrido se había rendido a los elementos. Me abrí paso por los pasillos de pesadilla buscando una salida. Los techos derrumbados y los agujeros en el suelo, aparentemente sin fondo, parecían estar por todas partes. Un resplandeciente cuadrado de luz de luna me mostró una abertura al exterior, pero resultó ser una mala elección. La abertura estaba bloqueada por una especie de alambrada pesada que no tenía ninguna esperanza de atravesar. Me di la vuelta. No hay salida, ¿verdad? La voz era extraña, arrítmica, el énfasis en todas las palabras equivocadas. Caroline me miraba divertida mientras yo volvía al vestíbulo. Retrocedí lentamente. Mira, Caroline. Ella dio un paso adelante, lenta y decididamente, empuñando el cuchillo. La luz plateada de la luna brillaba en la hoja. Empecé a decir algo más, pero su mirada inexpresiva, casi desconcertada, hizo evidente que no oía nada. La pistola que me apuntaba me convenció de que no iba a poder acabar con ella. Salí por el pasillo más cercano, tropezando con los escombros. Esperaba que simplemente me disparara, pero el disparo no se produjo. Caí de bruces y me puse en pie mirando hacia atrás casi aterrado. Nada. Ningún movimiento. Ningún sonido. Nada. Tanteando el camino a lo largo de la pared, intenté permanecer en las sombras oscuras tanto como fuera posible. Cada roce de mis pies parecía una avalancha. Mi propio corazón latía con fuerza en mis oídos, casi ahogando el sonido de mi respiración. Palpé el marco de una puerta y me incliné a su alrededor, encontrando un gigantesco espacio amurallado con franjas de luz y negrura. Tal vez había sido un gimnasio, tal vez la cafetería, con el techo derrumbado y el suelo aparentemente arrancado, no podía estar segura. Lo que sí sabía era que ir de viga de apoyo en viga de apoyo, aferrándome a los escombros, requería toda mi concentración. Demasiada, como se vio después. Después de casi perder el agarre y resbalar de una viga, hice una pausa para respirar y estabilizarme. Delante de mí se oyó una risa suave y grave. Tardé un momento en distinguirla en la oscuridad. Un destello de movimiento se deslizaba hacia mí mucho más rápido de lo que yo podía soñar. Prácticamente saltaba de rayo en rayo, con la luz de la luna destellando en la hoja de su cuchillo. Se detuvo a 3 metros de distancia, en equilibrio sobre una viga fracturada sobre la que yo ni siquiera habría considerado apoyar mi peso. Pensé que estaba diciendo algo, pero solo tarareaba, notas desafinadas, casi al azar. Caroline, hablemos de esto. Algo se crispó en su cara, como un insecto arrastrándose bajo la piel. Pero no es así como debe hacerse. Tienes que callarte, no podemos dejar que nadie nos oiga, ¿recuerdas? Con eso, ella saltó ligeramente a la viga en la que yo estaba.
Tenía un rictus cadavérico de sonrisa en la cara. Se acercó lentamente, como un gato con un ratón atrapado. Y entonces desapareció y yo caí. La viga había cedido, dejándola caer casi sin ruido en la negrura de abajo. A continuación, los restos de la habitación se estrellaron contra ella. Me agarré a un pesado lazo de alambre y me sujeté con todas mis fuerzas. A pesar del dolor agudo que sentía en la cabeza por haberme golpeado contra el extremo de una viga, pude distinguir una de sus manos, que aún sujetaba el cuchillo, asomando entre los escombros. Me costó todo lo que tenía, pero conseguí llegar a la siguiente viga, y luego a la siguiente. Intenté mirar hacia atrás cuando llegué al otro lado, pero las sombras habían cambiado con la luna y ya no podía ver su mano. Cojeando por los pasillos, finalmente conseguí salir al exterior. Missy. Estaba segura de que era imposible que Caroline hubiera alcanzado a Missy antes de nuestro encuentro en la escuela. Missy. Una figura salió tambaleándose de la esquina del edificio, y suspiré aliviada de que Missy estuviera bien. Entonces la figura salió a la luz, sonriendo locamente, y yo salí corriendo hacia el aparcamiento. Caroline me siguió implacable mientras esquivaba a la mascota de hormigón y corría hacia el aparcamiento. Unos segundos más tarde, me estampé de bruces contra la grava. La maleza había ocultado los bloques de aparcamiento. Empecé a arrastrarme junto a la mole oxidada del autobús escolar. Sube al autobús. La orden siseada no sonaba a Caroline, y yo me había quedado sin opciones. Subí los escalones del autobús abandonado, algo viscoso se me pegó a la mano izquierda. Me encontré nariz con Missy agachada en el pasillo principal. ¿Qué haces aquí? ¿Por qué no has huido? Todo está rodeado por una enorme valla con alambre de espino y las puertas están cerradas. No hay otro sitio donde ir. ¿Exactamente cómo ayuda esto? Missy se encogió de hombros, con los ojos muy abiertos. Tiene que ser mejor que estar ahí fuera con ella. ¿Verdad? Un sonido extraño, algo arrastrándose sobre la grava, chirrió desde cerca de la parte delantera del autobús, haciendo que ambos nos quedáramos helados. Me acerqué y empujé silenciosamente a Missy hacia la salida de emergencia, apenas colgaba abierta. Ella se detuvo y yo me incliné hacia adelante hasta que pude susurrarle al oído. Si empieza a entrar, escabúllete por detrás. Nos arrastramos hacia la parte trasera. La falda corta de Missy podría haber distraído mucho en otras circunstancias, pero los flashes de recuerdos del cuerpo de Cass me tenían extremadamente concentrado. Un raspado metálico en algún lugar de la parte delantera del autobús me puso los dientes de punta. Sé que estás ahí. Tú y tu pequeña zorra. Missy se puso rígida y miró en dirección a la voz. Pude ver cómo torcía la boca de rabia, pero le hice un gesto para que se callara. Estaba seguro de que un pequeño insulto era el menor de nuestros problemas. Se oyó un golpe seco de metal contra metal, cada vez más cerca y más fuerte. Siempre hay alguna guarrilla, ¿no? Obviamente sabía dónde estábamos. Necesitaba ganar tiempo hasta que se me ocurriera algo que hacer. Caroline. Sabes que no te haría eso. Missy solo está tratando de ayudar. Estamos preocupados por ti. Sonó una risa áspera como la llamada de un arrendajo. Ya lo creo. Te he estado observando. Así supe lo de Rachel. Siempre te estoy observando. Sé que no has hecho nada. Pero lo harás. Su voz se apagó, luego volvió más áspera y de alguna manera infantil. Siempre lo haces, Frank. Caroline. Escucha, soy Lee. Un chillido inhumano, como de metal desgarrándose, sonó desde muy cerca de la puerta. Cállate. Cállate. Sé quién eres, Frank. Lo sé. Los ojos de Missy se abrieron de par en estado de shock ante la diatriba. Sin embargo, antes de que pudiera decir nada, la cabeza de Caroline subió por la escalera desde la puerta del autobús. Tenía los ojos blancos por todas partes, claramente visibles a la brillante luz de la luna, a pesar de que el pelo le colgaba de la cara como musgo español. La sonrisa, sin embargo, era demasiado amplia, demasiado escabrosa para ser remotamente humana. Una risita de cristales rotos saltó por el suelo cuando su cuchillo se acercó para apuntarnos. Yo, te, veo. Vete. Missy golpeó la puerta trasera tan fuerte como pudo, abriéndola lo suficiente como para tirarse al suelo y correr. Esprinté tras ella, intentando alcanzar el edificio de la escuela y ponerme a cubierto. Con el chasquido de un disparo detrás de mí, algo me golpeó en la cadera y me hizo caer hacia adelante. Intenté seguir avanzando a trompicones,
pero las piernas no me funcionaban bien y mi pie se enganchó en otro bloque de bordillo, lanzándome hacia adelante hasta los pies de la escultura de ganso de hormigón medio desmenuzada. Me detuve, extrañamente satisfecho de no haberme golpeado de nuevo la cabeza, hasta que me di cuenta de que tenía la mano derecha clavada en una de las barras de refuerzo que sobresalían de la base de la escultura. Al apartarme, la horrible sensación de la barra vibrando a lo largo de los huesos de la mano me retorció las tripas. Tuve una pequeña arcada mientras rodaba, mis piernas se negaban a cooperar. En algún lugar de mi cabeza, una vocecilla me dijo que la mano y la bala en la cadera me iban a doler muchísimo más tarde. Una voz más fuerte y menos agradable me indicó que no iba a ser un problema. No iba a haber un después. Caroline se acercó a mí arrastrando los pies por el aparcamiento, murmurando para sí misma una extraña cantinela de frases confusas, tarareos y lo que parecían trozos de canciones infantiles. Se quedó perpleja durante un segundo, como si no me reconociera. Una sonrisa desequilibrada creció lentamente. Me apena tanto verte sufrir tanto. Pero puedo arreglarlo. Su rostro se ensombreció y la sonrisa se desvaneció en una línea oscura y sin humor. ¿No puedo? Siempre puedo hacer que te mejores. Su voz se quebró y tembló. Caroline negó con la cabeza y deslizó lentamente la pistola en el bolsillo trasero de sus vaqueros. Levantó el cuchillo y observó cómo la luz de la luna brillaba en el filo de la hoja. Esto es más apropiado, ¿no crees? ¿Más íntimo? Después de todo lo que nos hemos hecho. No sé por qué no te quedas muerto, Frank. ¿No sería más fácil? Oye, tú. Caroline levantó la vista bruscamente y me las arreglé para seguir su mirada. Missy estaba de pie en la puerta de la escuela. Estaba obviamente aterrorizada, pero a pesar de eso, a pesar de su voz temblorosa, estaba de pie desafiante, sacudiendo a Caroline con ambas manos. ¿Vas a dejar que la zorra se escape? Tengo toda la noche para casarte, Missy. Además, esto no se trata de ti. Nunca ha sido sobre las zorras. Se trata de él. Se trata de hacer. ¿Qué? Esto. Pare. Jesús, estás loco. Missy medio salió a la luz de la luna. Caroline se movió extrañamente y la miró fijamente. Para. That's it. He dicho que pares. Looney Tunes. Missy le dio a Caroline un deliberado giro de ojos. Alto. Chiflada. No me extraña que no puedas mantener a un hombre. La cara de Caroline se torció de rabia. He dicho que pares. Coco para Coco Puffs. Eres un chiflado. Fenómeno. Missy infantilmente sacó la lengua. Tal vez fueron los insultos. Tal vez fue la lengua, de cualquier manera, casi podía oír el chasquido de Caroline. Gritó incoherencias y sacó la pistola del bolsillo, disparando sin sentido hacia donde Missy había estado de pie. Busqué un asidero, pero solo encontré piedras sueltas. En el momento en que el arma se disparó, conseguí agarrar un trozo de escultura del tamaño de una pelota. Jadeando de rabia y frustración, Caroline apartó la mirada de la puerta ahora vacía y volvió a centrarla en mí. Movió el cuchillo que tenía en la mano y se acercó a mí, medio murmurando, medio gruñendo por lo bajo. Gruñó y levantó el cuchillo justo cuando yo le golpeaba el pie con el trozo de hormigón. Yo no podía escapar, pero quizá Missy sí lograba herir el pie de Caroline lo suficiente. Caroline huyó de angustia, saltó y se retorció. Trozos sueltos de hormigón rodaron bajo sus pies, y ella se lanzó hacia atrás, aterrizando de plano justo a mi lado, repentinamente inmóvil. Intenté arrastrarme, pero seguía sintiendo las piernas bien y la mano ensartada me gritaba de dolor. Ella se estremeció y su talón derecho golpeó el suelo durante un segundo, pero no se levantó. Quizá había sufrido una conmoción. Débilmente, me acerqué a ella con el único brazo que me quedaba, arrastrando las piernas. No estaba segura de lo que iba a hacer, pero tenía que acabar con esto, detenerla como fuera. Seguiría matando y matando. 3 barras de acero sobresalían del centro de su pecho. No podía saber si me veía o no, tenía los ojos desenfocados y vidriosos. Emitió un sonido triste y dolorido, y por un segundo pude sentir a la Caroline que conocía y amaba. Conseguí pasarle el brazo bueno por debajo de la cabeza. Entonces se estremeció y se acabó. Le faltaba la vida y yo sostenía un peso muerto. Estaba débil y empezaba a desmayarme. Así que tal vez fue solo un último aliento que quedó atrapado en su garganta cuando sus ojos finalmente se apagaron. Pero estaba seguro de que susurró una última palabra. Una última palabra que me esforcé por oír. Papi. 6 semanas después. ¿Listo para ir a casa?
Me senté con cuidado en el asiento del copiloto. Después de viajar en clase turista, me dolía la cadera. Sí, gracias por traerme. Missy asintió, jugueteando un momento con el aire acondicionado. Los moratones que tenía en el funeral de casa habían desaparecido casi por completo. Me imaginé que querrías que te echara una mano para llegar a casa. Podrías haber dejado la llave en el mostrador de servicio. Eso sería deprimente. Además, tu coche todavía apesta. Tienes que cambiar el asiento del copiloto o nunca olerá bien. Perdiste como 1 litro de sangre en él mientras te sacaba de allí. Suspiré con pesar. Ningún detalle es tan bueno. Aún me debes la falda y el top, ¿sabes? Resoplé. Missy había usado lo único que tenía para detener la hemorragia. Te compraré 5 de cada. Merece la pena. Te arrastra a urgencias una tía buena desnuda y te pones al principio de la cola. Acabé con los números de teléfono de 3 paramédicos, 2 enfermeras y un anestesista. Esbozó una sonrisa de satisfacción. No me sorprende, incluso tan fuera de mí como estaba, vi cuánta atención estabas recibiendo de los chicos de allí. Parecían un poco lentos en conseguirme una bata. Aunque 3 de los números de teléfono eran de mujeres. En serio. Missy hizo un gesto desdeñoso con la mano. Oye, no juzgues. Duplica mis posibilidades de tener una cita un viernes por la noche. Nos sentamos en silencio por un largo momento hasta que ella nos sacó del estacionamiento. Sabes que la policía probablemente dejó tu casa hecha un desastre. Ya era un desastre. La revolvieron en los 4 días que estuve en el hospital. Luego la registraron de nuevo después de que se dieran cuenta de que Cass probablemente tenía razón sobre sus viajes. Es un completo desastre. ¿A cuántos tíos creen que mató? Parecen estar seguros de al menos 15 víctimas, pero están intentando utilizarla para exculpar a todos los desaparecidos de la región entre 20 y 50. Missy se estremeció. He oído que han encontrado todo tipo de cámaras de video en su casa. 10. Incluso encontraron un localizador GPS en mi coche y una aplicación en mi teléfono que le enviaba todos mis mensajes y grababa todas mis llamadas. Me vigilaba todo el tiempo. Se estremeció. Me alegro de no haberte enviado ningún selfie desnuda. Casi lo hice una noche, hace 1 año y medio o así. Me emborraché y quise enseñarle a alguien mis piercings. Pensé que estaba siendo gracioso, pero las envié al teléfono equivocado. Mi prima, Leanne, todavía se sonroja cada vez que habla conmigo. Se encogió de hombros. ¿Y qué encontraste en Des Moines? Casi la mitad de lo que me contó era mentira. Sus padres murieron en un sospechoso incendio cuando ella tenía 13 años. Pasó un par de años en un psiquiátrico, pero no pude conseguir los registros. Eso no es mucho para casi 5 semanas de búsqueda. Cass era el profesional en esto, no yo. Pero creo que descubrí lo que necesitaba saber. ¿Qué era? Su padrastro no se llamaba Kid como ella me dijo. Cerré los ojos un segundo. Era Frank. Y había algunas acusaciones de que había abusado de algunas mujeres jóvenes. Oh. Missy miró fijamente la carretera. Sí. Aunque murió antes de que lo acusaran, así que, ya sabes. Ella mantuvo sus ojos fijos en la carretera. Él. Se parecía a ti, ¿verdad? Asentí. Y sentí que me encogía por dentro. Frank se había parecido casi exactamente a mí. Permanecimos callados durante varios minutos, hasta que nos detuvimos frente a la casa. Junto a la puerta aún colgaban desordenadamente cintas amarillas de la policía. Missy torció la boca. ¿De verdad estás preparada para volver ahí dentro? La verdad es que no, sigo teniendo pesadillas, pero tarde o temprano tengo que hacerlo, y donde demonios si no. Puso el coche en marcha. Más tarde entonces. Puedes quedarte un rato en mi casa. Oye. No tienes que hacer esto. No eres el único que se despierta con un sudor frío, Lee. Lo consideré por un segundo. ¿Todavía tienes ese viejo sofá? No. Compré uno mejor. Bien, esa cosa era incómoda como el infierno. Missy empezó a decir algo, pero se detuvo. Lee, sabes que va a mejorar. Eventualmente superarás esto y encontrarás a alguien. No estoy exactamente bateando mil aquí. Ella trató de no reír, pero la risa estalló. Realmente has empeorado eligiendo mujeres. Dios, tenemos que encontrarte una clase o un manual o algo. Quizá haya una tabla de identificación de chicas de compañía o algo así. No creo que haya nada de eso por ahí. Miraremos en Amazon, tienen de todo. Sonrió. Nos detuvimos frente a su edificio de apartamentos. Me quedé sentado un momento,
pero Missy se bajó de un salto y me abrió la puerta. Venga, vamos a por tus maletas. Empecé a salir con rigidez. Todavía me duele la cadera. Missy me ayudó a levantarme. No puedo creer que te disparara en el trasero. La cadera. Dile a los demás lo que quieras. Tuve que parar la hemorragia. Con toda la ropa que tenía puesta. Te dio justo en la mejilla. Subimos cojeando al edificio. Conseguí subir los 2 tramos de escaleras y esperé mientras ella sacaba las llaves para abrir la puerta. Nada más entrar, vi 2 sillones y una mesa de centro frente al televisor, pero nada más. Creía que habías dicho que tenías un sofá nuevo. Mentí. Ya sabes que lo hago. No podríamos ayudarnos mutuamente con los malos sueños contigo aquí fuera y yo ahí dentro, ¿verdad? Esto no es realmente una buena idea. Missy se acercó y me agarró la mano. Vamos, Lee. Voy a hacerte sonreír de nuevo. Vamos a conseguir que vuelvas a la silla de montar. La mejor medicina para ti. Tengo algunos trucos nuevos que enseñarte. Mi cadera. Te prometo que ni siquiera pensarás en el dolor. Mira, Missy. Realmente aprecio todo lo que has hecho. Todo. Diablos, ni siquiera estaría vivo, pero sabes que no hay forma de que nosotros. ¿En serio? ¿Tú crees? Su voz dio paso a una risa encantada. Vamos, Lee, me conoces. No voy a ser la Miss Rat de nadie. Ni siquiera quiero serlo. Los dos sabemos que lo haría fatal. Dejé que me arrastrara 2 pasos, y era obvio que seguía tirando de mí hacia el dormitorio. ¿Por qué? Puede que no sea Miss Rat, pero soy Miss Rat here, right now. Me soltó la mano el tiempo suficiente para quitarse la camiseta y los pantalones vaqueros en un movimiento imposible. Hizo una pausa para sacarme la lengua, mostrando que el pendiente de su lengua hacía juego con sus pendientes y piercings. Miré involuntariamente sus bragas rosa chicle, recordando el juego de 6 piezas de joyas corporales a juego que había mencionado. Arqueó una ceja con malicia, con una sonrisa muy pícara, y me empujó de nuevo al movimiento. Tras una breve pausa, me dedicó una escabrosa sonrisa. Voy a ser la chica rebote más impresionante de toda la historia de las chicas rebote. No pude resistir una sonrisa ante eso. Más tarde, cuando estés listo para ella, te ayudaré a encontrar a la señorita perfecta. Se rió musicalmente. Juro por Dios que te encontraré a la mejor Miss Rat de la historia. Intenté encontrar algo que decir sobre lo loco que sonaba eso, pero ella me cortó. ¿Por qué no lo consultamos con la almohada esta noche? Creo que por la mañana empezarás a ver la luz. Luego me besó. Había algo en ese calor canela y despreocupado. Y me di cuenta de que probablemente tenía razón.